Conforme a la documentación suministrada, distribuir previamente las celdas en el local donde irán instaladas, ya que una vez ensambladas resulta difícil su movimiento. Para las celdas que necesiten acometida de cables externos, tened en cuenta las necesidades de orificios previos, según la documentación entregada. Antes de ensamblar el centro de transformación, abrir los interruptores manuales de forma que, estando colocados en posición de seguridad, se puedan extraer sus llaves para poder acceder a la parte inferior de las celdas de línea. Se comienza ensamblando la celda del trafo elevador con la G. El ensamblaje mecánico de las celdas se realizará atornillando los orificios señalados a tal efecto con la tornillería suministrada. Se continúa ensamblando el resto de las celdas, montando al mismo tiempo el embarrado general, cuidando conectar los trafos de barras adecuadamente.
Una vez ensambladas las celdas, montar la pletina de cobre para la continuidad de las masas metálicas. Interconexión celdas motorizadas bypass manual. Los cables de fábrica están ya conectados en el interruptor motorizado. Se desenrollan y se introducen por los pasacables hasta la celda de bypass manual, conectándose en la parte inferior de los interruptores manuales. Los cables se marcan en el interruptor y en la punta del cable RS si es bipolar y RST si es tripolar.
En la parte superior de la celda de transformación se hallan los cables de conexión de control con el resto de celdas. Siguiendo los marcajes de las mangueras, se procederá a su conexionado mediante conector aéreo. Comprobar siempre el correcto apriete de los terminales. Conectar los cables de baja tensión con los terminales adecuados a la parte superior del interruptor manual fusible. Si se trata de alimentación a 400 voltios, será necesario el tendido y conexionado de un conductor para neutro. A continuación, introducir los cables de alimentación de maniobra y comunicaciones. Normalmente será de 110 voltios corriente continua. Conectar el cable de alimentación en el magnetotérmico marcado con positivo y negativo, respetando la polaridad indicada. El guiado del cable se realizará internamente según se muestra en la imagen. Normalmente será IEC 104 perfil ADIF. El cable RJ45 se conectará al conector del mismo tipo ubicado en la remota. Conectar la tierra de masas del local a cualquier pletina de tierra interna del equipo. Se recomienda utilizar cable de cobre de 1×35 mínimo. Los cables de campo se embriagarán en las abrazaderas existentes. Según se muestra en la imagen, conectar los cables con los terminales adecuados a la parte superior del interruptor manual.
El transformador es el último elemento que se colocará en el equipo. Se suministrará con ruedas para su mejor desplazamiento. Antes de meter el transformador en su compartimento, hay que retirar el embellecedor frontal interior y eventualmente la pletina de puesta a tierra. El compartimento que alberga el transformador está equipado con dos perfiles en U metálicos que sirven de guía para su alojamiento. Puentes de alta tensión. Los puentes están conectados en la celda G. Una vez introducidos por el pasacables hacia el transformador, se conectan en los bornes de potencia en alta tensión. Vigilante de aislamiento. Debe conectarse el puente del adaptador de impedancias a cualquier toma de regulación en alta tensión. Puentes de baja tensión. Los puentes de baja tensión suministrados se conectan en el disyuntor y en el transformador en la entrada de tensión correspondiente, 230 o 400 voltios. Clickson de temperatura. Enchufar el conector para control de temperatura. Conectar el puente existente de tierra en el transformador. Comprobar siempre el correcto apriete de los terminales. Antes de poner en marcha el centro de transformación, los enclavamientos deben quedar en su situación normalizada. Normalizar el compartimento de trafo siguiendo la siguiente secuencia. Cerrar compartimento de trafo y extraer la llave. Insertar llave en KI de la celda G y girar. Abrir seccionador de tierra en G. Girar llave de KO y extraer. Insertar esta llave en el interruptor manual de baja tensión. Girar llave y cerrar interruptor de baja tensión. Normalizar las celdas de línea siguiendo la siguiente secuencia. Cerrar compartimiento inferior de la celda. Abrir seccionador de tierra. Girar llave en KO y extraer.
Insertar llave en interruptor manual ASEC y girar. Cerrar interruptor manual ASEC. La seta de emergencia debe estar desbloqueada, hacia afuera. Es la principal alimentación de control del equipo. Se comprobará con polímetro portátil que esté en un valor de 110 voltios o cercano, admisible hasta 130 voltios corriente continua, con la polaridad según se indica. Una vez comprobado, se subirá el magnetotérmico. En el resto de celdas motorizadas se repetirá la operación de comprobar tensión y polaridad y subir el correspondiente magnetotérmico. Comprobar en el magnetotérmico correspondiente la presencia de 24 voltios corriente continua y su polaridad. Una vez comprobado, subir el magnetotérmico. Se encenderá el PLC, el display y el lector de tarjetas. Tarda alrededor de un par de minutos en estabilizarse. Se pueden tener 3x230, 3 cables, o 3x400 más neutro, 4 cables. Se procederá a comprobar la correcta alimentación en cada una de las fases antes de cerrar el interruptor de baja tensión, teniendo en cuenta que sea trifásico o trifásico más neutro. Una vez comprobado, cerrar el interruptor manual. Comprobación importante. Verificar en el magnetotérmico de maniobra correspondiente la presencia de 230 voltios corriente alterna. Una vez comprobado, subir el magnetotérmico. Se encenderá el vigilante de aislamiento. A continuación, subir los magnetotérmicos tripolares. Comprobar que en la pantalla de eventos no existe ninguna alarma. Pantalla en verde, OK. Si la hubiera, ver el capítulo de guía de resolución de problemas. Último capítulo de la guía. Poner el centro de transformación en local. Cerrar disyuntor de baja tensión, puesto que tenemos alimentación de 110 voltios corriente continua, puede hacerse con los pulsadores. Una vez energizado el transformador, se cierra el interruptor general G mediante los pulsadores. Se encenderán las lámparas de presencia de tensión en barras. Si es necesario, se cerrarán mediante los correspondientes pulsadores las celdas de línea. Según la secuencia de normalización anterior, los interruptores ASEC podrían encontrarse ya cerrados, con lo que ya estaríamos energizando la línea.